Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy utilizaremos el tema 705 para estudiar el capítulo 8 del Evangelio de Mateo. Como siempre, damos la palabra a Francisco. Hemos estado estudiando el hermoso Sermón del Monte, en el que Jesús dio a conocer a todos sus discípulos en qué iba a consistir la predicación de su Evangelio. La sanación del leproso parece que fue antes del Sermón del Monte, lo cual demuestra que Mateo no lleva un orden cronológico, sino temático, en la exposición de sus temas. Dice así los versículos 1 y 2. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús comenzó a sanar con una de las enfermedades más peligrosas de aquellos tiempos. Quería demostrar que ante él no había nada imposible y, por supuesto, lo cura de una enfermedad incurable en aquella época, como dicen los versículos 3 y 4. En los versículos 5 al 13 nos habla sobre la curación del criado del centurión romano. Dicen los versículos 5 y 6: Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús no se lo piensa mucho, así que en el versículo 7 le dice que iría y lo sanaría. Esto realmente es incomprensible para nuestra mentalidad, porque nosotros comenzaríamos a alegar que teníamos mucho trabajo y que tendrían que llevarnos en coche. Hemos de tener en cuenta que el centurión era una personalidad romana importante y lo que él decía a los judíos tenían que cumplirlo sin preguntas. Pero el centurión demuestra una humildad impresionante, además de tener un gran corazón, pues arriesgando su dignidad militar, lo hizo para ayudar a un criado, que normalmente los romanos tenían a los criados como animales de compañía. Todo y esto Jesús lo valoró mucho. Esta humildad y misericordia la demuestra el centurión en el versículo 8 que paso a leer. Respondiendo al centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. En el versículo 10 podemos ver la contestación de Jesús. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En el versículo 13 Jesús le dice que vaya confiado porque su criado era sanado en aquellos momentos. Y en los versículos 14 y 15 nos explican la sanación de la suegra de Pedro. El versículo 16 nos explica cómo sana a unos endemoniados, enfermedad mental imposible de curar en aquellos tiempos. En el versículo 18 podemos ver a un Jesús extenuado por el cansancio y por la falta de alimento. Los tres evangelios sinópticos registran el relato de la tempestad apaciguada, la curación de los endemoniados de Gadara, la curación de la mujer inválida y la resurrección de la hija de Jairo, siempre en este mismo orden. El versículo 19 nos dice que un escriba, caso insólito, fue a decirle a Jesús que quería caminar con él. Entonces, en el versículo 20 viene la contestación de Jesús, advirtiéndole que al acompañarle tiene sus riesgos. En el versículo 21 se le acerca a Jesús un discípulo para decirle que lo espere, que luego iría con él, porque primero tiene que ir a enterrar a su padre. Quizá este hombre había sido ocasionalmente discípulo y ahora proponía que lo aceptaran como discípulo permanente. Con toda probabilidad, el padre gozaba aún de buena salud y el tiempo de su muerte estaba en un futuro indeterminado. Si el padre de este hombre no estaba muerto, sino perfectamente vivo, las palabras de Cristo deben entenderse en forma figurada y no literal. Es probable que el pedido de este
que pretendía querer seguir a Jesús, era una excusa para no seguirle o un intento de postergar el momento cuando sería necesario dejar todo a fin de seguirle. Si el Padre ya hubiera estado muerto, es muy poco probable que Cristo hubiera mandado descuidar lo que aún hoy en las tierras bíblicas es considerado como uno de los más sagrados deberes de un hijo. Es como si hubiera dicho a Cristo que quería seguirle, pero que no podía hacerlo mientras su Padre viviera. Y Jesús, harto de tantos rodeos, le dice en el versículo 22, «Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos». Los versículos 24, 25 y 26 nos relatan una tempestad que se originó en el mar de Galilea. La barca en que iba comenzó a peligrar su flotación. Sin embargo, Jesús, extenuado por el cansancio, quedó completamente dormido. Los discípulos no entendían el que la barca se estaba hundiendo y él estaba completamente tranquilo y durmiendo. Dicen los versículos 25 y 26, «Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos». Él les dijo, «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?». Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Los últimos versículos nos hablan que Jesús y sus discípulos llegaron a la tierra de los Gadarenos. Allí se encontraron con 2 endemoniados. Estos reconocieron a Jesús y sabían de su poder, porque fijaos bien cómo lo reciben. Dice el versículo 29, «Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?». Los endemoniados le sugirieron a Jesús que lo metiesen en un ganado de cerdos que habían cerca de ellos, y así lo hizo Jesús. Pero todo el ganado se precipitó por un acantilado y todos los cerdos se ahogaron. Esto fue una pérdida económica para los dueños de los cerdos, por lo que en último versículo podemos ver a estos propietarios rogando a Jesús que se marcharan de su territorio. Bien, pues mañana continuaremos el estudio de la Biblia con el tema 706. Bendiciones y hasta mañana.